días a todos, todas, todes. Muchas gracias por seguirnos acompañando y a los que se están integrando a esta mesa de ética del cuidado en la esfera pública. Es un honor presentarles a Alejandro Aquiles Parra Lucero, quien nos acompaña desde la Universidad Autónoma de Chihuahua. Eh, el maestro Parra Lucero es académico de tiempo completo adscrito a la Facultad de Derecho. Lo acompaña la doctora Rivas Lara, que es doctora en filosofía por la Universidad Autónoma de Nuevo León, docente de tiempo completo en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Chihuahua y SNI nivel 1. En esta ocasión, la ponencia que nos van a compartir se titula Lectura de la opinión consultiva OC-3125 desde los estudios del cuidado. Eh, Maestro, cuando usted guste. Voy a dejar de compartir pantalla. Muchas gracias, qué amables. Agradezco al comité organizador y pues con mucho gusto comienzo directamente. El 12 de junio del año pasado, de 2025, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emite la opinión consultiva OC-3125, en la que reconoció el cuidado como un derecho humano autónomo protegido por la Convención Americana. La clave es que se reconoce como derecho autónomo. El instrumento identifica tres dimensiones del derecho: recibir cuidados, brindar cuidados en condiciones justas y la dimensión del autocuidado. También califica las labores de cuidado como un trabajo protegido por la Convención, con independencia de su remuneración, y establece que los estados deben construir progresivamente sistemas nacionales de cuidados fundados en la corresponsabilidad social y en la no discriminación. El reconocimiento es un avance regional muy importante, y en esta ponencia nos proponemos examinarlo desde el campo del que el propio instrumento toma su contenido. Estudios de cuidado atravesados por la dinámica, el modelo de entendimiento de los propios derechos humanos en nuestra región. Los estudios del cuidado, que vaya, se han elaborado durante décadas con pensadoras como Carol Gilligan, como Joan Tronto, Nell Nodin, Silvia Federici, Nancy Fraser, con aportaciones convergentes del pensamiento latinoamericano sobre el cuidado, ofrecen una comprensión del cuidado como un presupuesto estructural de la vida social, es decir, el conjunto de relaciones de interdependencia que sostienen la vida humana en cada etapa del ciclo vital. Relaciones que no admiten reducirlas a simplemente una virtud personal o asuntos domésticos. La opinión consultiva recoge este campo, lo incorpora al lenguaje de los derechos humanos, y eh, en esta incorporación se genera un instrumento interpretativo con efectos vinculantes sobre los estados, que supone al mismo tiempo un paso entre estos dos órdenes que tienen lógicas distintas: el relacional y estructural, propio de los estudios del cuidado, y el subjetivo y prestacional, propio del derecho internacional de los derechos humanos. Por la naturaleza misma de estos órdenes se producen desajustes que conviene identificar, porque cuando los delimitamos, entonces se perfila también el trabajo que queda en el horizonte para el sistema interamericano. El examen que aquí se presenta descansa en 11 dimensiones. Se están desarrollando desde hace meses. El trabajo sigue en preparación, pero ya están suficientemente consolidadas para poder enunciar cuatro bloques principales. El desarrollo en detalle queda reservado en esta ponencia para tres de ellas por razones de tiempo.
El primer bloque es ontológico y comprende el modelo de sujeto, que presupone la opinión consultiva, el modo en que el instrumento presenta el cuidado como una relación o como una prestación, el tratamiento de la autonomía en su variante individual o relacional y el lugar del autocuidado entre las circunstancias colectivas que lo hacen posible y el riesgo de responsabilización individual sobre quien ya cuida. El segundo bloque es económico-político y reúne la relación entre cuidado y régimen de acumulación, el tratamiento de la mercantilización del cuidado y la consideración de las cadenas globales de cuidado migrante que se ha trabajado en la doctrina, en los estudios de cuidado, donde trabajadoras de países periféricos sostienen el cuidado en países centrales a costa de los cuidados de sus propios hogares. El tercer bloque aborda la igualdad y el género con la distribución estructural de las cargas de cuidado y el problema de las masculinidades y del no cuidado como dimensiones específicas. Naturalmente estarán notando todas y todos que hablo de los estudios de cuidado frente a la forma como trabajamos en los derechos humanos. El cuarto bloque es integrador, comprende la pregunta de por qué la pregunta por el cuidado como un criterio evaluador del ordenamiento en su conjunto y la relación entre cuidado, entre entorno material y sistemas comunitarios. De este conjunto presentamos entonces tres dimensiones escogidas por la pertinencia para esta mesa en este congreso. La primera dimensión que aquí presentamos es la autonomía. En ella, la opinión consultiva reconoce este carácter relacional del cuidado y conserva al mismo tiempo un sujeto jurídico con una autonomía entendida en términos muy próximos al al modelo liberal clásico en el que la persona es un agente que decide por sí mismo y la dependencia se entiende como una situación particular, transitoria, que llama a la protección. Los estudios de cuidado, desde las formulaciones de Tronto sobre el cuidado como actividad de especie, desde el trabajo de Eva Feder sobre la dependencia como parte integral de la vida humana, reconocen un presupuesto estructural del ciclo vital que en algún momento atraviesa a todas las personas o que en todo momento atraviesa a todas las personas. Desde esta perspectiva, la autonomía se mantiene aun cuando se depende de otras personas y se ejercen las relaciones con quienes cuidan y a quienes se cuida bajo esta noción de autonomía relacional que no se está agotando en las decisiones individuales. El efecto práctico del desajuste entre opinión y estudios de cuidado es particularmente visible en la hipótesis del autocuidado. La opinión reconoce como dimensión del derecho este autocuidado y vincula la obligación estatal de garantizar los medios para que las personas cuidadoras procuren su bienestar, puesto que la persona que cuida es también quien debe procurarse su propio bienestar. El dispositivo jurídico queda entonces expuesto al riesgo de redistribuir sobre ella una responsabilidad adicional sobre la persona cuidadora, como si el autocuidado dependiera de su propia gestión individual, cuando su realización efectiva depende de presupuestos colectivos que deberían hacerlo posible. Entonces aquí tenemos este desajuste importante en esa dimensión. La segunda dimensión que aquí presentamos tiene que ver con la economía política de cuidado y en ella el principio de corresponsabilidad ocupa un lugar particularmente importante en la opinión consultiva. Señala que las cargas del cuidado recaen solidariamente sobre, así lo enuncia la Corte, sobre la persona, la familia, la comunidad, la sociedad civil, las empresas y el Estado. Eh, la enumeración podemos considerarla correcta desde el punto de vista de los sujetos que pueden asumir cuidados y puede operar al mismo tiempo como una distribución nominal de una responsabilidad que en la práctica, en realidad, muchos de los enunciados no quieren asumir o no terminan de asumir en gran medida. Y es que el instrumento no establece reglas de asignación que permitan determinar en cada caso a quién corresponde cada fracción. Federici y Fraser han formulado formularon previamente la exigencia, pero con mayor alcance, ya que el régimen económico dominante depende del trabajo reproductivo en gran medida y esta
y la invisibilidad de este trabajo le está sosteniendo, de modo que la corresponsabilidad no alcanza su sentido pleno sin tocar la distribución del producto social y los presupuestos de reproducción del propio régimen. La opinión consultiva entonces queda en el umbral de la cuestión, dado que reconoce el cuidado como un trabajo protegido por la Convención con independencia de su remuneración, sin avanzar en la misma medida hacia una formulación sobre la economía política del cuidado que permita interpelar al régimen productivo en su conjunto. Algo similar ocurre con la mercantilización, que recibe un tratamiento muy atento a la dignidad de quienes cuidan de manera remunerada, pero el efecto sistémico de convertir el cuidado en una mercancía sobre la propia lógica del cuidado que queda fuera del avance de la opinión consultiva 3125 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La tercera dimensión que aquí presentamos es el cuidado como un criterio evaluador del ordenamiento. Eh, y en esta dimensión, la opinión consultiva incorpora el cuidado al catálogo de derechos reconocidos por la Convención Americana y deriva desde ahí obligaciones estatales de respeto, de garantía, de derecho progresivo. Esta figura es la que el derecho internacional de los derechos humanos yo creo que domina con mayor precisión y su aplicación al cuidado produce efectos jurídicos bastante concretos, bastante relevantes. Joan Tronto propuso que el cuidado funcione como un valor organizador de la vida democrática, eh, ya superando la etapa de una prestación simplemente dentro de ella. Esa dirección se está retomando aquí, se formula para el ámbito jurídico bajo la cuestión del cuidado como criterio evaluador del ordenamiento, lo que significa un principio capaz de interrogar cada parte del sistema normativo por su compatibilidad con los presupuestos que hacen posible el cuidado. La distinción con respecto al cuidado como derecho agregado tiene consecuencias prácticas identificables. El derecho agregado se garantiza con políticas públicas específicas, servicios, prestaciones, con normativa sectorial. La efectividad depende de la voluntad política de cada estado, eso sí. El criterio evaluador opera entonces de una manera un poco distinta a las otras dimensiones porque puede interrogar cada artículo del ordenamiento por su compatibilidad con el cuidado, cada principio en su carácter relacional y estructural. Este, este desarrollo lo hace particularmente relevante y lo hace tanto respecto de los artículos que hablan de cuidado como del resto de los preceptos del régimen fiscal, de la jornada laboral, el trabajo en las aduanas, la política económica, los sistemas de justicia. La opinión consultiva no puede realizar por sí sola el desplazamiento, dado que excede lo que un instrumento de opinión consultiva está habilitado a hacer, pero abre el camino para que los sistemas nacionales lo emprendan a través del control de convencionalidad, del diseño legislativo, de la práctica jurisdiccional del día a día. Los desajustes que este examen identifica entre la opinión consultiva y los estudios del cuidado, hay que decirlo que no son necesariamente imputables, o al menos no en toda regla, al ejercicio concreto de la Corte, ya que derivan, a fin de cuentas, de la dificultad estructural de incorporar una categoría relacional y sistémica, el cuidado, al lenguaje subjetivo, prestacional de los derechos humanos. Por eso es tan importante como criterio evaluador, porque nos invita a una reconsideración o a una relectura de los principios y los derechos en su conjunto dentro de nuestro sistema. La Corte ha realizado con esta opinión consultiva un trabajo de un gran valor doctrinal, entonces, toda vez que ha reunido un conjunto de normas, pronunciamientos, prácticas nacionales que estaban diseminados en instrumentos diversos del sistema universal y del sistema interamericano de derechos humanos, en constituciones, en leyes secundarias incluso de distintos países de la región y en sentencias aisladas también de tribunales nacionales. Los toma y los eleva a un estándar interpretativo común. La Corte ha reconocido el cuidado entonces como derecho autónomo con sustento en el Corpus Juris Interamericano y ha vinculado al cuidado con la dignidad, con la igualdad, con el trabajo, con la seguridad social, en una configuración que a fin de cuentas obliga a los estados a rendir cuentas de manera inmediata en algunos casos y por el principio de progresividad a lo largo de los próximos años y de las próximas décadas.
Lo que la lectura de los estudios del cuidado permiten observar es que el avance del reconocimiento no está agotando en el instrumento al campo del cuidado. El horizonte que queda por delante se sitúa en planos concurrentes, en un plano dogmático que consiste en el desarrollo de una teoría de la autonomía relacional que puede integrarse al corpus juris para enriquecer la dimensión estructural de la dependencia que entiende la Corte Interamericana. Un plano político-económico que consistiría en la formulación de reglas de corresponsabilidad que distribuyan cargas, además de las responsabilidades nominales que suele atribuir el sistema de derechos humanos. Un plano sistémico que consistiría en la construcción de vías por las cuales el cuidado pueda funcionar como este criterio evaluador en toda la extensión de la palabra y pues ya no como este derecho sectorial que se está entendiendo de la lectura literal de lo que nos dice el instrumento. Estas vías corresponden a los estados, a los operadores jurídicos nacionales. La opinión consultiva ofrece el estándar interpretativo y pone a disposición el marco de referencia, un marco de referencia considerable, que el cuidado llegue a reorganizar la esfera pública, que no se limite a ocupar un lugar prestacional en ella. Bueno, eso dependerá de que ese marco interpretativo de la Corte sea tomado como un umbral en nuestro sistema y bueno, pues el destino hay que seguirlo construyendo. Es todo, muchas gracias. Muchas gracias, maestro. Es interesante, ¿no? Esta cuestión que puede tener el derecho con estos aspectos filosóficos que son el cuidado. A mí me parece, digo, me saltaba esta idea de cómo el cuidado es algo que está ahí inherente, ¿no? A la práctica humana. No voy a apelar a una naturaleza, pero sí es inherente a que entre humanos nos cuidamos y cómo hoy en día es necesario pues tener eh, esta parte jurídica que lo respalde. Es bastante interesante. Les pido a los asistentes que vayan pensando en sus preguntas para el final. Y bueno, ahora voy a dar la palabra a Diego. Ya vi que ya sí está por ahí. Bueno, Diego Ángel Nabor Patricio, él es licenciado en filosofía y es estudiante de la maestría en humanidades de la Universidad Autónoma de Guerrero. Este participante cuenta con una formación complementaria a través del Diplomado en Derechos Humanos, Educación, Interculturalidad y Cultura de Paz. También un diplomado en elaboración de proyectos de investigación, así como otro en mediación lectora y promoción de lectura del Programa Nacional de Salas de Lectura del Fondo de Cultura Económica. Hoy nos comparte su ponencia titulada Interculturalidad y Cultura de Paz como Horizonte Ético para la Reconstrucción del Espacio Común. Diego, si estás listo, Sí, adelante, por favor. No sé si vas a compartir pantalla y si no, pues puedes comenzar. no, no voy a compartir pantalla. Lo que sí voy a pedir un favor. Lo que pasa que estoy aquí en la calle y voy a tener que apagar mi cámara un momento. ¿Sí? De acuerdo. Sí, bien, miren, eh, mi ponencia trata básicamente de una forma de relación o ritual de una zona específica del estado de Guerrero. La comunidad se llama, o el municipio se llama Azoyú. Eh, yo propongo esta práctica que como nombre lleva la llorada. Ahorita les voy a explicar de qué trata, pero es una propuesta de cómo se pueden ir rescatando espacios públicos, espacios institucionales a través pues, de rituales comunitarios que nos permitan construir espacios éticos y espacios en común, ¿no? Entonces yo parto para empezar hablando de una cuestión que es la interculturalidad, ¿no? Y la entendemos que es una forma de relación entre culturas distintas basadas en el diálogo, respeto mutuo y la igualdad. Entendemos
que no se trata solo de que existan muchas culturas en un mínimo espacio, ya que eso sería multiculturalidad, sino que interactúen de manera justa, reconociendo sus diferencias, sin que una se imponga sobre la otra. Eh, Podríamos decir que no es solo convivir, sino convivir en condiciones de equidad. Eh, Como se hablaba en la participación anterior, pues una de las bases de los derechos humanos es sentirnos igual al otro o sentirme como el otro. Eh, Aquí estamos hablando básicamente de empatía y de dignidad hacia las personas. Eh, También, bueno, uno de los problemas de los derechos humanos, pues eh, en Guerrero es complicado, es complicada la situación porque eh, digamos que los derechos humanos no es una cuestión de discurso, una cuestión de repetirlo, sino que es una cuestión de hecho, de práctica y es algo que se tiene que vivir. Partimos de que los derechos humanos tienen que ser necesariamente una forma de vida. Eh, Aquí en el estado de Guerrero existe una complicación, dado que es un estado con múltiples culturas, con múltiples variantes de tanto de idioma, de territorio, de gastronomía, de música. Hay mucha diversidad cultural, ¿no? Entonces aquí el gran reto es tratar de ser iguales en la diversidad y tratar de unir esas diferencias, ¿no? Y por tanto necesitamos eh, tener un piso mínimo, y ese piso mínimo, pues nosotros siempre lo hemos tratado como el bien común que es la vida, ¿no? Y más en el estado que es un estado que sufre mucho de violencia por parte del Estado, violencia por parte de grupos organizados, del crimen organizado, y es un estado donde se sufre mucho de desplazamiento de comunidades, violación de derechos humanos. Entonces, eh, es necesario tener otro tipo de prácticas comunitarias que puedan proponer o dar un sentido ético en una comunidad. Y por tanto, es necesario tomar conciencia en dónde se vive, del contexto que se vive y por lo tanto actuar en consecuencia, ¿no? Eh, yo les voy a comentar un poco de esto del rito que yo les decía, la llorada en Asoyú. Eh, la llorada es un ritual ancestral que se que versa de, de Asoyú. Digamos que Asoyú es un municipio que está dividido en dos barrios, el barrio Oriente, el barrio Poniente, donde en el barrio Oriente eh, vive gente indígena, lenguablante del Mepá, y del otro lado, del lado Poniente, eh, vive la gente mestiza, que se considera de razón, y cada año en el ritual de la llorada, a través de una mayordomía, hay una reconciliación de barrios. Entonces, esa tradición surge a partir de 1470, donde en Asoyú hay una fiebre y empieza a morir la gente. Entonces, como, como vieron que la gente se estaba muriendo, los señores ya mayores llegaron a un acuerdo. Pensaron ellos que por las disputas que ellos tenían entre barrios, pues el Señor, el Creador, los castigaba. Entonces ellos decidieron ofrendar chilate. Chilate es una bebida a base de cacao, y se ofrenda entre los barrios, ¿no? Entonces, en la mayordomía hay una ensarta de flores, y
llegando el día que es el 6 de octubre, los barrios se juntan y es un ritual de conciliación entre barrios. Cabe resaltar que ese tipo de rituales de conciliación no existe en el Estado Guerrero como tal, es el único en Asoyó y hasta donde yo he podido investigar, no hay ningún ritual parecido, ¿no? Entonces, aquí lo que se propone es rescatar todos esos saberes ancestrales eh, comunitarios para poder hacer una reconstrucción comunitaria, ¿no? Entonces, a través de ese, de esa, de ese rescate de saberes, se puede hacer propuestas comunitarias para la reconstrucción de una paz social. No sé cuánto tengo de tiempo todavía. Hasta el cuarto, 5 minutos más. Ok, bien. Les comentaba yo de Asoyú. Eh, Asoyú se encuentra en la costa chica de Guerrero, casi rayando con Oaxaca. Eh, Ahorita estamos en una cuestión de rescate de la lengua, de rescate de usos y costumbres, rescate de estos saberes ancestrales que se han perdido y con ellos se han perdido, digamos, el respeto a la naturaleza, respeto a espacios públicos. Nuestra propuesta como colectivo es eh, eh, de de reproducir ese tipo de conocimientos a modo de conciliar, ¿no? Conciliar con nuestro entorno, con nuestro eh, con nuestros usos y costumbres, ya que eh, Asoyú se ha visto afectado eh, por... Eh, Asoyú es un municipio de la montaña de Guerrero. Entonces, ahí se ha visto afectada la comunidad porque se ha perdido o se ha dejado de sembrar, por ejemplo, maíz, se ha dejado de sembrar ajonjolí, jamaica, y todo por la implementación, por ejemplo, en el maíz de semilla mejorada, eh, el uso de pesticidas, eh, ya no se siembra, ya no se siembran plantas nativas, como digo, la ajonjolí, y se están perdiendo muchas cosas, además que se está acabando con la flora, la fauna, y por eso es necesario pues tomar conciencia de que es posible rescatar espacios públicos, espacios comunitarios a través del respeto de saberes ancestrales. Entonces, esa es una propuesta que tenemos nosotros en cuestión de rescate a espacios públicos comunitarios. De mi parte sería todo. Muchísimas gracias, Diego. Sí, es bastante interesante. De hecho, ayer tuvimos una mesa de un compañero de la maestría, Alberto, que justamente nos hablaba, ¿no?, de la importancia de voltear a ver la filosofía que se desarrolló antes de la conquista. Y me parece este caso tan particular que nos expones, un ejemplo, ¿no?, precisamente de filosofía aplicada. Lo decías tú, es una práctica que no existe, pero es una manera en la que encontraron cómo resolver un conflicto. Y que nosotros que estamos en este medio podemos pensarlo justamente como filosofía aplicada, ¿no? Digo, nuevamente les recuerdo ir pensando sus preguntas para los ponentes. Y ahora es el turno de Luis. eh, Luis Carlos Porras Padilla. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Chihuahua
y actualmente cursa también la licenciatura en filosofía. Luis forma parte del Seminario de Ética del Cuidado, que es impartido por la doctora Heidi Alicia Rivas Lara, que también nos acompaña en la sala, y su trabajo articula el derecho, el arte y el pensamiento filosófico, a partir de una reflexión sobre la corporalidad, la vulnerabilidad, la acción política y los cuidados colectivos. En esta ocasión nos va a compartir una ponencia que titula Democratizar el cuidado, de la vulnerabilidad a las garantías exigibles. Un diagnóstico crítico del sistema mexicano desde Quitay y Tronto. Adelante, Luis. ¿Qué tal? Buenos días. Antes de empezar, quisiera saber cuánto tiempo cuento para irlo cronometrando y no... Son 15 minutos, igual si te extiendes 2, 3, no hay tanto problema. Ah, perfecto, nada más para saber cuándo tengo que ir aterrizando. Bueno, sé que aquí gran parte de las personas son filósofes, pero no quiero presuponer que todos cuentan con el andamiaje, ¿no? Sé que hay personas que que son externas, entonces quiero recapitular un poco sobre los conceptos de cuidado para después hacer el análisis jurídico del estado del caso, ¿no? De México. En primera, venimos de una tradición filosófica que prevé éticas tradicionales, ¿no? Basadas en la prescripción de derechos, de principios, de reglas que presuponen que los sujetos o que las personas son autónomas e independientes, ¿no? Lo veíamos desde Platón, desde Aristóteles, desde la figura del ciudadano, ¿no? Desde la República, que presupone que todo individuo, que todo ciudadano puede hacerse valer por sí mismo. Este es un principio, es un presupuesto que el derecho mexicano y el derecho internacional y en general todo el derecho presupone, ¿no? Gracias a las filosofías liberales, neoliberales, pensamos que las personas son independientes, autónomas, ¿no? Que pueden valerse por sí mismas, ignorando desde siempre esta idea de los cuidados como algo de dependencia e interdependencia, ¿no? Son momentos o lapsos de la vida que todo individuo tiene en la infancia o en la vejez, pero realmente cuando somos adultos ya somos independientes, autónomos y ya no necesitamos de esos cuidados, ¿no? Es esa falsa idea que nos venden estas éticas tradicionales. Ahora, las éticas del cuidado, en vez de ser un poco más prescriptivas, que te ordenan qué es lo que tienes que hacer, que te dicen una manera de vida en la que te tienes que ajustar, las éticas del cuidado son un poco más descriptivas, ¿no? Se basan un poco, como dice Kitai, en la experiencia del propio cuidador, este, y en la relacionalidad que nosotros tenemos entre cuidador y cuidado, ¿no? Que es este reconocimiento de la vulnerabilidad propia, la vulnerabilidad del otro que se ostenta a lo largo de toda la vida para nosotros, al reconocer estas vulnerabilidades y estas necesidades, poder actuar en pro de satisfacer estas necesidades, ¿no? Está ese contraste de éticas tradicionales que son abstractas y piensan que somos independientes autónomos, y está por el otro lado las éticas del cuidado, que les digo son más descriptivas, se basan en la experiencia propia, en sentir lo que nosotros necesitamos para poder reconocer estas necesidades, poder comunicarlas y poder satisfacerlas en colectivo, ¿no? En segundo término, tenemos que el cuidado público y el cuidado privado, desde el derecho romano, que es nuestro sistema jurídico actualmente, ¿no? Es el sistema de derecho romano. Nosotros tenemos la división del derecho en derecho público y en derecho privado. Lo mismo sucede con el cuidado, ¿no? De manera simbólica, no se ha expresado de manera directa muchas veces a lo largo de la historia, pero se utiliza de manera simbólica el cuidado para relegársela a cierto grupo social que en muchos casos son vulnerados o violentados, ¿no? En este caso son personas, son las mujeres en la gran medida, pero también se hace la connotación de que en el ámbito privado también se ha relegado los cuidados para las personas racializadas, las personas extranjeras, de géneros diversos, ¿no? Que no cuentan con los privilegios que una persona blanca heteronormativa podría tener, ¿no? En el ámbito, Tronto nos dice también que existen cuidados buenos y cuidados malos. Ya si hablamos de ética, tenemos que empezar a distinguir que pueden existir narrativas que van a buscar
apropiarse del concepto de cuidado para justificar prácticas de violencia, ¿no? Y pone un ejemplo de cómo Inglaterra y la práctica del colonialismo ha utilizado los términos de cuidado para justificar las prácticas de colonización en aras de una civilización, ¿no? Por ejemplo, cuando iba a la India, Inglaterra justificaba su práctica de colonización diciendo que iban a evangelizar, que iban a mejorar la raza, que iban a civilizar el lugar, ¿no? Que es muy similar a lo que sucedió aquí en México, de España a México, ¿no? Diciendo que iban a mejorar la raza, ¿no? Entonces tenemos que aprender a distinguir que los cuidados también pueden justificar prácticas de violencia si lo utilizan de manera narrativa, ¿no? Pero si entramos a una ética del cuidado, podemos empezar a distinguir que existe un tipo de cuidado bueno, ¿no? Que es lo que ya se empiezan a desarrollar, por ejemplo, lo que comentaba ahorita Alejandro Parra dentro de la opinión consultiva, ¿no? De la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ya empiezan a delimitarlo como un principio para poder generar una ética y un sistema nacional de cuidados desde este ámbito no violento. Ahora, Tronto también hace no, Tronto menciona a otro filósofo que no recuerdo el nombre, perdón, pero menciona sobre los cuidados cariñosos y los cuidados no cariñosos. Solemos pensar que los cuidados se dan de manera gratuita gracias al poder del amor, ¿no? Dentro de las instituciones familiares, ¿no? Se le enseña a la mujer o se le enseñan a ciertos grupos que tienen que cuidar nada más porque aman a la otra persona, ¿no? Como si ellos no necesitaran otro tipo de cosas y entran las figuras de autosacrificio, de dejar de lado los sueños, de dejar de lado tu propia carrera para cuidar a otra persona que es dependiente. En ese sentido, nos dice que ese tipo de cuidados muchas veces son los cuidados cariñosos, pero una condición material para que existan los cuidados cariñosos entre cuidadores y cuidados son los cuidados no cariñosos, que son todos los trabajos también invisibles que no solemos ver, o sí, invisibles que no solemos ver, ¿no? Este, Se pone el ejemplo, por ejemplo, en los hospitales, los médicos tienen que operar a un paciente, ¿no? Y es un trabajo de cuidado directo, pero todos los trabajos no cariñosos son estos trabajos de limpieza para que la sala pueda estar en óptimas condiciones para que el médico pueda operar, ¿no? Muchos de esos trabajos los tienen, como ya hemos dicho, mujeres o los tienen personas racializadas, este, etcétera. O incluso las personas que lavan la ropa para que el paciente pueda tener higiene y pueda, en dado caso, recuperar la salud, ¿no? Entonces están esta división también de los cuidados cariñosos y los cuidados no cariñosos. Este, los cuidados no cariñosos, como menciono, son la condición material para que todo lo demás se pueda desarrollar. O sea, también en una familia, ¿no? El cuidado cariñoso que puede proveer una madre o un hijo discapacitado requiere una condición material de recursos, vaya, que tenga esta persona para poder suministrárselos a esta otra persona, ¿no? Todos esos suministros que va a tener, todos esos cuidados son no cariñosos, ¿no? O sea, la producción de alimentos que realizan los agricultores, que después va a tener esta persona cuidadora y los va a poder suministrar a la otra, a la persona cuidada, ¿no? Entonces, es toda esa red de cuidados que muchas veces no solemos ver, pero son toda esa condición material para que el cuidador pueda estar suministrando los cuidados, ¿no? Ahora bien, en cuanto a los cuidados, Tronto también establece una serie de pasos del cuidado que es importante tener en cuenta siempre que queramos suministrarlos, ¿no? O incluso cambiar el modelo estructural que nosotros tenemos. Este, bueno, ahorita leo el comentario. Si nosotros queremos cambiar el sistema estructural jurídico de México, también tenemos que considerar estos pasos de Tronto, ¿no? Nos dice que el primer paso es preocuparse o sea, que una persona o varias personas adviertan que una persona necesita ser cuidado, ¿no? Después, cuidar de, o sea, es el segundo paso, cuidar de que una vez identificadas las necesidades de la persona que necesita ser cuidado, alguien tome la responsabilidad de atenderlo, o sea, que actúe en pro de esa persona, ¿no? De suministrarle el cuidado. El tercer paso es administrar el cuidado como tal.
O sea, yo advierto que una persona necesita algo, decido tomar la responsabilidad o hay un marco normativo que establece quién toma la responsabilidad, lo consecuente sería administrarlo, ¿no? Después está el recibir el cuidado. Muchas personas no se dejan recibir esos cuidados, ¿no? Incluso por creencias religiosas, que hay estándares jurídicos que obligan a las personas que aunque no quieran ser cuidados, pues reciban esos tratamientos, ¿no? Por ejemplo, en términos de salud, se le ordena al IMSS que suministre cuidados o suministre una operación o suministre medicamentos a menores que por criterios religiosos los padres no quieren atender, ¿no? Entonces, en esos criterios, por principios de protección a menores, este, no atienden a las creencias de los padres, ¿no? Y le ordenan a las instituciones que cuiden a los niños. El quinto paso es sumamente relevante, ¿no? El quinto paso es el de concuidar. El paso de concuidar es, como Tronto dice, requiere que las necesidades existenciales y las formas en que son atendidas sean consistentes con los compromisos de justicia, igualdad y libertad. En este sentido, que las personas estén conscientes, se requiere que las personas estén conscientes del estado de interdependencia y de vulnerabilidad compartida en las que se encuentran a lo largo de toda su vida y que por ello las personas puedan reconocer el hecho de que tienen que participar activamente en los cuidados de otras personas, ¿no? Solemos pensar que no somos responsables de los cuidados de las otras personas. Otra vez reitero, ¿no? O sea, tenemos la idea de que somos autónomos, independientes y cada quien puede proveerse sus propios cuidados, pero no es así, ¿no? Tenemos que reconocer este estado de interdependencia y vulnerabilidad compartida. Ahora ya adentrándonos un poco más en ámbitos del derecho, ¿qué sucede con estos principios de autonomía e interdependencia, ¿no? Eh, mm, 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 mm. El sistema jurídico que nosotros ostentamos presupone, una vez más reitero, el principio de autonomía e independencia, presupone este, que la persona ya ha sido cuidada al punto de que se ha desarrollado al punto de ya ser ciudadano y poder ejercer sus derechos por su propia cuenta, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo no tengo que cuidar a la otra persona, sino que él puede exigir al Estado de manera directa a través de un juicio o de comparecer a una institución el que se le asista y se le reconozca y se le garantice el derecho a la seguridad, el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho al trabajo o el derecho a la vida digna, ¿no? Pero esto presupone que ya fue cuidado y que la persona puede ir a exigir estos derechos, ¿no? No que estos derechos sean parte del cuidado, ¿no? ¿A qué me refiero? El derecho no está asegurando, no está garantizando que las personas tengan las condiciones o que reconozcan que todos tienen que estar cuidando día a día, sino que presupone que la persona puede ir a cuidarse por sí misma ante una institución exigiendo otros derechos, ¿no? O sea, el cuidado no está estructurado como un principio ni como un derecho regulador de nuestro sistema jurídico mexicano, sino que presupone una condición que ya se realizó, es un trabajo que ya se realizó en la infancia y tú puedes ir a solicitar estos otros derechos. Uf, no voy a tener tiempo para este, compartirles todo lo que les quería compartir, pero me voy a ir rapidito. Les iba a compartir la pantalla, se las voy a compartir rápido, ¿sale? Sí, ven, ¿verdad? Como Sí, pueden, esta es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En la Constitución, la palabra cuidado se utiliza 6 veces a lo mucho. Se utiliza 2 veces a lo largo de los artículos de la Constitución y las otras veces que se menciona, o sea, las otras 4 veces que se menciona la Constitución es en los artículos transitorios, pero todos se basan en el cuidado al medio ambiente, ¿no? En ese sentido, hay una exclusión de un derecho humano porque no está reconocido dentro de la Constitución, ¿no? Eh, y no hay un tratado internacional todavía como tal que reconozca el derecho humano
en el que todos los países lo hayan firmado, ¿no? Está la opinión consultiva 3125, pero todavía lo que está exigiendo es que se empiecen a poner en marcha todos los mecanismos para que se construya todo este andamiaje del Sistema Nacional de Cuidados, ¿no? Eh, la Suprema Corte de Justicia de la Nación también tiene un escrito, un estudio, por así decirlo, que es copy-paste de todos los filósofos que nosotros hemos mencionado, pero no construye un sistema nacional de cuidados. Hay otro antecedente en el que se utilizó el derecho al cuidado en un amparo directo, en el que un señor estaba buscando que la esposa o la exesposa en este caso no se pudiera divorciar de él porque él dependía directamente de los cuidados de esta persona, de la esposa, ¿no? Sin embargo, los magistrados, el juzgado de Distrito Nuevo León determina que el divorcio debe emitir las medidas necesarias para que el señor requiera los cuidados por su salud y edad, sin que tenga que afectar el derecho a la libertad de la exesposa, ¿no? Esto en el sentido de que una persona no puede satisfacer los cuidados por su propia cuenta, sino que es una responsabilidad compartida, es una responsabilidad colectiva, ¿no? En ese sentido, se reconoce también el derecho al no cuidado en este sentido. Lo que no puede garantizar este amparo al ordenarle al juez que tome todas las medidas correspondientes para asegurar el cuidado de este señor, es que no se establecen los procedimientos que va a tomar el juez para poder cuidar a esta persona, ¿no? Le va a ordenar al IMSS, le va a ordenar a otra institución que le provea lo necesario a este señor, pero muchas veces él va a tener que acudir a otra instancia legal para poder acceder a esto, ¿no? Sobre todo porque los jueces, reitero, no tienen el procedimiento, no existe un procedimiento para que cumplan con estos requerimientos. Mm, por otro lado, existe un precedente importante en la Constitución Política de México que ya reconoce el derecho al cuidado, pero lo reconoce como algo prácticamente retórico y algo como ornamental, ¿no? Este, Doy leída, toda persona tiene derecho al cuidado que sustente su vida y le otorgue los elementos materiales y simbólicos para vivir en sociedad a lo largo de toda su vida. Las autoridades establecerán un sistema de cuidados que preste servicios públicos universales, accesibles, pertinentes, suficientes y de calidad y desarrolle políticas públicas. El sistema atenderá de manera prioritaria a las personas en situación de dependencia por enfermedad, discapacidad, ciclo vital, especialmente a la infancia y la vejez, y a quienes de manera no remunerada están a cargo de su cuidado. Eh, no es gratuito el hecho de que a continuación de este derecho del cuidado esté el derecho a la alimentación, ¿no? Nosotros solemos pensar en el derecho, por ejemplo, el Código Civil de Chihuahua, que una persona se va a desarrollar si le proveen los alimentos necesarios. Los alimentos necesarios muchas veces los pueden cubrir simplemente con una pensión alimenticia, que en este caso es una pensión económica de un porcentaje del salario del progenitor, en este caso del hombre, ¿no? ¿A qué quiero ir con esto? Último, de los alimentos. El derecho suele confundir los cuidados con el hecho de que se les provee alimentos en general, ¿no? Pero los alimentos son muy abstractos, no están en el ámbito de la relacionalidad interdependencia uno a uno entre los sujetos que son cuidadores y cuidados. En ese sentido, Tronto habla de los pases para no cuidar. Eh, Habla de dos tipos de pases, habla el pase de la producción y el pase de la protección. O sea, hace que la figura del hombre puede no cuidar por el hecho de que ya está trabajando y está produciendo un salario con lo que es suficiente para decir que él ya está cuidando, en este caso a través de los alimentos y brindar una pensión alimenticia, él ya está cuidando, ¿no? Prácticamente hay un pase de no cuidar por el simple hecho de que ya está cumpliendo con esta pensión, que ya está cumpliendo abstractamente con los alimentos, ¿no? En ese sentido, Toronto tiene estos dos pases, pero reconoce que no son o no pueden que no sean los únicos pases, ¿no? A lo que quiero ir con eso es que considero que el marco jurídico también es un pase para que los hombres o las personas en general no cuiden a las demás personas, ¿no?
en el sentido de que es muy fácil decir que tú vas a dar el 30% de de tu salario, fingir que percibes menos de lo que percibes, que es algo que suele suceder, este, y en ese sentido también no cuidar, ¿no? Sería todo por el momento. Creo que ya me excedí un poco. No te preocupes. Muchas gracias por tu exposición. A mí me dejas pensando en la importancia que tiene el relacionar el cuidado con las condiciones materiales, ¿no? Entendiendo que las condiciones materiales no son solamente el tema económico, o sea, las condiciones materiales pues es todo, ¿no? Desde una postura materialista, todo es condiciones materiales. Y cómo esto que comentas también de la alimentación, ¿no? Y pienso que va más allá porque la recreación también debe pensarse como cuidado. Entonces, de qué quizá no sirve de mucho pensar, seguir pensando en este esquema tan cuadrado de que el hombre, al ser proveedor, se puede entender como cierto cuidado, cuando quizá la clase trabajadora no tiene tiempo para una recreación, para un esparcimiento, y entonces se está descuidando esa parte, ¿no? Eh, y pues me parece valioso que en tu exposición recuperes digo, quizá no es en sí la postura, pero sí recuperas bastante sobre las condiciones materiales y la importancia que tienen para poder brindar cuidados y yo añadiría el hecho de que cuidado debemos de entenderlo también como condiciones materiales dignas y cuando mencionas al Estado, creo que no habría que pensarlo como una especie de paternalismo, sino que el Estado tiene la responsabilidad de asegurarle a la sociedad en general que la sociedad pueda acceder a las condiciones materiales, ya sea por su labor, ¿no? Su trabajo o porque estudie o por lo que sea, pero que tengan condiciones materiales para su óptimo desarrollo. Muchas gracias. Ahora vamos a tener pues un espacio para preguntas, dudas, comentarios, lo que los participantes gusten. Ahora sí que es tiempo de dialogar con los ponentes. Tengo aquí el chat y también si gustan levantar la mano, les voy dando la palabra. Doctora Ángela, por favor. Pues primero que todo felicitarlos a los tres ponentes por presentarnos pues estos trabajos tan interesantes y tan necesarios, ¿no? Dentro de la reflexión sobre la paz, desde una perspectiva cuidadosa, ¿no? Y bueno, es una pregunta que me gustaría plantearles, tanto a Luis como a Alejandro, y luego planteo la pregunta también, para ay, perdóname, se me fue el nombre, el compañero de la Autónoma de Guerrero. Y digo, también podría responder la pregunta, ¿no? Que voy a plantear. Si atendemos a la lógica en la que se plantea el cuidado desde la perspectiva de estas teóricas del cuidado, pues es una categoría, como bien decía Alejandro, relacional. Entonces, cuando estamos pensando los derechos humanos, son sobre todo una categoría que atiende al ámbito individual. Entonces, me gustaría que ahondaran en esta contradicción que existe entre las dos categorías y los efectos que eso tiene en este restablecimiento, reconstrucción, ¿no? Del derecho a nivel nacional, pero también lo que eso implica a nivel ontológico, y pues a nivel práctico, ¿no? Y ahorita planteo, si quieren, la siguiente pregunta. Si me permiten, doctora, muchas gracias por los comentarios, por la pregunta. Específicamente, hay una idea que precisamente abordamos en las reflexiones y es lo que usted atinadamente identifica como una especie de contradicción entre la forma como tradicionalmente trabajamos en derechos humanos
y la concepción en los estudios de cuidado, las concepciones en los estudios de cuidado. Lo cierto es que al momento de analizar la, eh, la opinión consultiva de la Corte Interamericana, eh, no me da tanto la impresión de que sea directamente una contradicción, sino un problema de traducción entre modelos de pensamiento diferentes. Cuando pensamos, por ejemplo, en el caso de los derechos humanos, pensamos en el derecho a cuidar, va contra la forma como regularmente eh, entendemos el respeto precisamente a la individualidad, porque ¿quién podría tener derecho a cuidar? Solamente el Estado, y de hecho no sería un derecho, sería una facultad, es decir, un derecho de ejercicio obligatorio. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Esto solo como ejemplo. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando tomamos los estudios del cuidado y tratamos de traducirlos en derechos humanos, nos damos cuenta que las categorías cuentan con dimensiones diferentes. Entonces, no es tanto una contradicción, es un problema de lenguaje. Y ese problema de lenguaje se puede abordar, solo que será un tránsito seguramente que nos llevará algún tiempo y sencillamente en este momento que ya es obligatorio el derecho humano al cuidado, ya lo tenemos, pero no entendido con toda la extensión que los estudios del cuidado nos habían estado dando. Sería mi opinión, doctora. Luis, ajá. Bueno, yo considero que en el ámbito del derecho no está considerando, ¿cómo decirlo? Ahorita mencionaba el derecho a la igualdad, ¿no? Pero el derecho al cuidado, como se está planteando, como podemos ver incluso en la Constitución Política de la Ciudad de México, es un derecho que está reconocido de forma autónoma en el sentido de que el sujeto va a poder acceder a él si pone en marcha todos los procedimientos para asegurarse ese derecho, ¿no? Para poder acceder a él. O sea, sería de que exista una institución como el IMSS, yo pueda acudir a ella y si no me atienden, yo pueda promover un juicio y luego pueda acceder a través de una orden judicial a que me atienda, ¿no? Pero para acceder a ese derecho de la salud ya me tomó muchísimo tiempo, ¿no? En ese sentido, el derecho a la igualdad me parece interesante también en relación al derecho del cuidado porque solemos pensar que todos tengan las mismas oportunidades o las mismas condiciones, ¿no? Pero eso piensa o prevé que todos van a tener la misma condición para cuidarse, o sea, que todos tienen los mismos recursos, tienen un mínimo de recursos preestablecidos para cuidarse, ¿no? Pero la igualdad de los cuidados no se centra en el hecho de que todos tengan la capacidad de cuidarse, sino en el hecho de que todos comparten la igualdad de la condición de que son vulnerables y que necesitan ser cuidados, ¿no? Este, Tal vez olvidó un poquito la pregunta, pero hay una determinación que tiene Tronto que se me hace interesante en términos del derecho que dice que lo que se impugna no consiste en que el Estado se convierta en el proveedor de tales servicios de cuidado, sino en que la función del Estado respecto de respaldar o obstaculizar las actividades vigentes relativas a las necesidades asistenciales sea una parte central del debate público. O sea, voy a reconocer un derecho humano dentro de la Constitución, dentro de los tratados internacionales, pero lo que se pretende es que el Sistema Nacional de Cuidados sea el que provea de todos estos cuidados, ¿no? Volvemos a la figura paternalista del Estado en el que va a tener la función de cuidar, ¿no? Más que proveer las garantías para cuidar, sin tener esa función, como mencionaba ahorita Alejandro Parra. Este, sí es un problema de lenguaje, pero siento que es un problema de lenguaje jurídico, ¿no? Porque muchas veces lo interpretan desde este sentido de que van a tener que tener toda esta estructura y los derechos muchas veces se lo toman como una función estatal más que un derecho público real del colectivo, ¿no? En ese sentido, sí existe, por ejemplo, el derecho a la salud, pero
todo lo que una persona tiene que hacer para poder acceder a ese derecho es el gran problema, ¿no? O sea, que el Estado mismo está poniendo una serie de trabas jurídicas para que tú no puedas acceder a este derecho muchas veces, ¿no? No sé si expliqué un poquito. Ahí vamos, me gustaría que se abriera el diálogo, entonces ya vi que está levantada la mano de Heidi y también de Sigifredo, entonces qué padre, dialoguemos. Perdón, Sí, doctora. Ay, disculpa, también había visto a Ceci levantar la mano. No sé si siga su participación y la damos después de la respuesta de Diego. claro, contestando la pregunta, eh, bueno, en el caso, yo hablo del estado de Guerrero, ¿no? Eh, yo he dicho que el estado de Guerrero se corta con otra tijera aparte, porque en la teoría es fácil comprender los derechos humanos, es fácil asimilarlos, pero en la práctica es una cosa distinta, porque el que escribió los derechos humanos, yo estoy seguro que no pisó Guerrero, no pisó la montaña y no pisó la sierra. Entonces, eh, por ejemplo, en la Constitución ya no existe la palabra usos y costumbres. Ahorita se nombran sistemas normativos. Pero ¿qué es eso de sistemas normativos? Es integrar a los pueblos originarios a un sistema jurídico, pero integrarlos no es otra cosa que más que desaparecerlos. Es más fácil integrarlos a un marco jurídico, a respetar y conservar su cultura. Esa es la cuestión. Muchas gracias. Em, Ceci, si te parece tu participación y después continuamos con la doctora Heidi. Bueno, no sé si está Ceci por ahí, si no, doctora, adelante y después Cecilia. Bien, no, en realidad yo estaba como intentando responder a la pregunta de Ángela, porque pues me gustó mucho esto que ella plantea, que es algo que también, por ejemplo, ya hemos discutido Alejandro y yo sobre esta como brecha, ¿no? Que hay entre sí la autonomía que se sustenta sobre el individualismo de los derechos humanos y luego cómo incorporas esta nueva teoría, pues qué tan efectivo es, ¿no? O sea, pero sobre todo me interesa como este cambio a nivel ontológico, que efectivamente siento que a veces, como de alguna manera nos han mostrado tanto Alejandro como Luis, termina pues no bañando del todo, ¿no? Toda la práctica del derecho, ¿no? Entonces, incluso Alejandro ahorita no habló de esto, pero él, digamos, en el trabajo que estamos realizando, pues él tenía como que esta intención de decir cómo se transformaría también las lógicas del derecho humano si, digamos, el valor que estuviera articulando todas estas lógicas fuera precisamente el del cuidado, por poner un ejemplo, ¿no? Y de qué manera esto transforma tanto el lenguaje como nuestras prácticas habituales. Pero a mí me interesa mucho, por ejemplo, esto que acaba de comentar Diego al final, también es muy relevante, ¿no? Porque la pregunta que se abre o que queda en el aire es si este derecho al cuidado a nivel ontológico va a impactar de tal manera que estamos obligados a transformarlo desde esta lógica liberal o de esta lógica individualista hacia, digamos, llegando hasta mundos más solidarios o a mundos o organizaciones más humanitarias con base en el cuidado, o si por el contrario se va a quedar como un derecho más que pues va a suceder como comentó Luis, ¿no? Que finalmente vas a tener que hacerte cargo de solicitar el cumplimiento de ese derecho, ¿no? Y que entonces no estamos conformando sociedades cuidadosas, ¿no? Ese es como el paso que está y que es una brecha que sucede además con todos los derechos, ¿no? O sea, no solo con el derecho al cuidado, pero sí peligrosamente más ahí, ¿no? Porque por todas las dimensiones que supone. Entonces creo que sí es bien interesante como seguirle la huella, ¿no?
precisamente a las transformaciones que se van a apostar. También pues sabemos, ¿no? Que el cuidado, como sucede con la paz en general, pues es transversal. En ese sentido, se tiene que amparar por la educación, se tiene que amparar por toda una transformación ideológica, etcétera, con la que, híjole, no siempre vamos a la par, ¿no? Y lo sabemos bien, ¿no? Pero bueno, qué bueno que lo estamos viendo y lo estamos pensando. Y bueno, quiero también plantear una pregunta. Bueno, esta es mira, como mi respuesta, ¿no? En la dimensión ontológica, y me encanta la dimensión relacional, creo que es muy valiosa y hay que ver la forma en que en realidad ya empieza a empapar más nuestras reflexiones éticas y políticas, ¿no? Y bueno, que tenía una pregunta para Luis, si me permiten hacerla, porque me encantó esta provocación que hizo al final, que dejó abierta en su trabajo, ¿no? Sobre cómo el marco jurídico se convierte en un pase, ¿no? Desde esta articulación de Tronto me pareció y súper interesante, ¿no? Porque no solo es un pase para, como ejemplificabas tú, para las personas que, por ejemplo, los que dan pensión alimenticia, pues ya te doy pensión alimenticia y es que estaría dentro de la misma lógica dentro del mismo pase de la producción, ¿no? Pero que tanto es como otro nivel de pase para la producción, pero también en qué nivel es un pase para el mismo Estado, es decir, que el Estado se asuma a sí mismo como cuidador porque está su constitución amparada o digamos, en relación con los derechos humanos y los derechos al cuidado, ¿no? Esta pregunta, pues, la puede responder Luis, pero también la podría responder Alejandro, ¿no? Perfectamente. Entonces, bueno, hasta ahí. Sí, no sé, se me hizo interesante cuando estaba leyendo otra vez a Tronto y releyendo, dije, pues la ley termina siendo un pase, ¿no? Pero lo que se me hace interesante de Tronto es que habla del el pase de la producción, el pase de la protección como un pase cultural sobre todo, ¿no? Yo lo que alcanzo a identificar sí puede ser dentro del pase de producción, pero y también dentro de ambos pases, ¿no? Pero a un nivel más estructural, sobre todo, el hecho de que sea un pase jurídico sería un pase estructural, ¿no? Y en múltiples materias, ¿no? No nada más en términos de los alimentos, estaba hablando ahorita, era el ejemplo que estaba utilizando, ¿no? Pero, por ejemplo, en materia asistencial, en materia médica, en caso de un accidente, por así decirlo, si una persona choca o se cae en medio de la calle, en medio de la vía pública y tú eres la única persona, la ley establece que tú tienes la obligación de prestarle de manera directa e inmediata la asistencia, ¿no? Aunque tú no, pero aquí hay otra cosa. También la ley castiga a la persona castiga el desconocimiento de la persona que está prestando la asistencia médica, ¿no? O sea, eh, si tú eres paramédico o si tú no eres paramédico y le prestas una atención a esa persona y la prestas mal, puede tener repercusiones penales para ti, ¿no? En el sentido de que puedes inducirle lesiones, que puedes matarlo, llegar a matarlo, ¿no? O que si se muere por una causa natural, pero tú lo estabas ayudando, se te puede imputar a ti la carga de la carga de la muerte, ¿no? En ese sentido, el cuidado también puede ser una repercusión legal, por lo que muchas personas, aunque tienen la obligación, dicen, nadie se va a dar cuenta y se van, ¿no? Este, o simplemente, me acuerdo de la película del Joker, ¿no? Que está todo tirado en el piso y la gente va caminando y nadie lo atiende. También el mismo ejemplo, ¿no? Una persona que se acaba de lastimar aquí afuera, y hay muchas personas, todos van a decir, hay muchas personas, yo no soy el que lo tiene que asistir, ¿no? En otro sentido, también está el derecho a la salud. Otra vez vuelvo al IMSS. Este, pero hay muchas otras regulaciones internas dentro de la ley del Seguro Social que excusan un artículo sobre otro, ¿no? Entonces justifican sus actuaciones de dejar de actuar, ¿no? O sus omisiones, sobre todo justifican sus omisiones basados en otros criterios, en otros artículos, ¿no? Entonces, a fin de cuentas, siento que es un pase que libera de la acción a muchos individuos por todas estas lagunas estructurales que existen, ¿no? O todas estas aristas que permiten que justifiquen una omisión sin consecuencias directas hacia su persona o, o a su propia vida, ¿no?
Gracias, Luis. Muchas gracias. Ceci, si gustas, si ya puedes abrir tu micrófono, tu participación, por favor. Y si aún tienes problemas técnicos, doctora, no sé si guste. Sí, gracias. Sí, en lo que sí puede como, o que lo ponga en el chat y leemos la pregunta, sé si se te dificulta. También para darle la palabra a Sigifredo. Yo quería conectarlo precisamente con esto del el pase que es la que implica lo jurídico, con esto último que decía Luis, ¿no? O sea, como a nivel, digamos, de persona común, dado que está todo el aparato jurídico, entonces yo tengo el pase de no hacerme cargo, ¿no? O sea, todo este asunto de los derechos y de tener que reclamar y de tener que hacer, por eso es tal cual como lo leyó Heidi, ¿no? Hay una diferencia ontológica porque una cosa es el derecho, pero otra cosa es pensar en términos de responsabilidad, ¿no? Que por ejemplo la ética del cuidado y específicamente la propuesta de Tronto lo que nos dice es, a ver, sí, los derechos están muy padres, pero no llegan hasta donde llega la responsabilidad, ¿no? O la corresponsabilidad. Entonces, en ese sentido, planteaba como pues esta distinción que muy bien clarifica Heidi, ¿no? Y eso se conecta directamente con lo que quería que abordara o amplificara Diego, ¿no? Porque Diego nos presenta una práctica totalmente comunal, ¿no? Que de alguna manera responde a una lógica completamente distinta, pues, o sea, ahí ya no es cuestión de derechos humanos, sino más bien es cuestión de entre las personas cómo nos organizamos para resolver ciertos conflictos e instaurarlo de forma tal que sea hasta un rito, ¿no? Y que ha durado más de 500 años. Entonces, ¿cómo creo yo que la ética del cuidado tiene que ver más con este rescate precisamente de la comunalidad y en ese sentido sí es una confrontación ontológica para toda esta lógica del derecho, ¿no? Que está poniendo en el centro el individuo, pero además el individuo, la relación con otros individuos está mediada por el Estado, ¿no? Y por todo el aparato jurídico. Entonces, desde ahí, pues se ve como esta brecha de la que hablaba Heidi, ¿no? Y también de la que hablaba Diego. Dice, bueno, pues es que no solo en Guerrero, ¿no? En Guerrero es muy patente, pero en todos lados vemos que hay una gran diferencia, ¿no? Entre la paz sustantiva y lo que se dice al respecto, o entre los derechos humanos y la aplicación de estos, ¿no? Entonces, la importancia me gustaría que ampliaran en este asunto de cómo la importancia de la comunalidad, ¿no? O sea, la interdependencia aterrizada en estas prácticas comunales, transgrede la lógica del derecho actual, ¿no? Y del sistema jurídico actual. Sí, empiezo yo si quieren. Mire, yo considero que, que construir paz es precisamente ver las cosas desde otro punto de vista. Debemos entender o debemos asumir que las sociedades no solamente se organizan por leyes o por un sistema económico, también se puede organizar por significados compartidos. En este caso, lo que bien menciona, una ritualidad que da un significado y que puede dar un sentido ético, es quizás hasta más valioso que un artículo de la Constitución. Entonces, esas prácticas tienen mucho valor. Entonces, es trabajar en, en estos significados comunales, en este caso comunales. Azoyú porque es un municipio, pues quizás chico, ¿no? Pero se podría aplicar en cualquier otro territorio sin problema. Muchas gracias, Diego. Incluso parte de lo que nos exponías, ¿no? De cuáles son las condiciones que enfrenta a Soyu, me resonaba esta parte de los transgénicos y de cómo prácticas que son impuestas, ¿no? Por el sistema capitalista
están afectando la dinámica comunal, tradicional, eh, y esta gente, digamos en términos coloquiales, pues sin deberla ni temerla, se ven afectados por esta globalización, ¿no? Por este capitalismo tan voraz. Voy a leer la pregunta de la compañera de la maestría, Cecilia, y bueno, creo que es abierta a los dos ponentes que nos siguen acompañando. Dice, ¿es posible hablar del cuidado colectivo o cuidado en comunidad como una forma de resistencia ante contextos en los que la violencia llega a deshumanizar? En el sentido de que el cuidado colectivo nos ayude a tejer nuevamente las relaciones sociales de cuidado que la violencia han destruido. No sé quién quiera comenzar. Sí, Luis, por favor, y después Diego. Bueno, creo que la pregunta me gustó mucho, la pregunta de Ceci, y también va relacionado con lo que había pensado para responderle a Ángela, ¿no? Entonces puedo responder las dos. Eh, Tenemos que recordar que los cimientos del Estado moderno es como decía Max Weber, ¿no? eh, el apropiarse, o ay, ¿cuál es la palabra? La monopolización de la violencia legítima, ¿no? O sea, el Estado, el principio del Estado es el ejercicio de la violencia desde un momento, ¿no? En ese sentido, yo considero que todo cuidado es una desobediencia civil al Estado, ¿no? Porque estamos diciéndole, ¿sabes qué? Nosotros estamos resistiendo al hecho de que nos estás violentando o nos estás imponiendo la carga de Me cómo encantó. nosotros tenemos que vivir nuestras vidas día a día, ¿no? Este, ay, perdón, acá mi gatita me está exigiendo cuidado. Este, pero sí, prácticamente considero que es desobedecer, ¿no? O sea, porque estamos descentralizando el poder del Estado en el sentido de que establece quién es el cuidador y quiénes son los cuidados y de la manera en la que, cómo tienen que ser cuidados esas personas, ¿no? Este, en ese sentido, si nosotros reconocemos de uno a uno nuestra relacionalidad, nuestra interdependencia, nuestra vulnerabilidad, tenemos que reconocer las necesidades particulares y plurales de cada persona, ¿no? En ese sentido, no podemos depender del Estado, o sea, porque el Estado si va a determinar quién es el que va a cuidar y cómo tiene que ser cuidado, va a dejar de excluido todas las necesidades de su mismo pueblo, ¿no? En ese sentido, sí, considero que todo acto de cuidado es una resistencia política en contra del Estado. Ujú. Sí, Teníamos gracias. por allí, perdón. ¿Hoy? Sigifredo, ¿no, doctora? No sabía que tenía el micrófono abierto, lo siento. No, no, no se preocupe. Eh, sí, había levantado la mano el doctor Sigifredo. No sé si siga su participación. Sí, aquí estoy. Adelante, doctor. Gracias, gracias. Muy interesante la mesa porque entre todas las mesas van configurando una suerte de urdimbre o tapete o modelo para armar una suerte de rompecabezas sobre los temas y problemas que están constelando en torno a la paz, el cuidado, la interculturalidad. Y aquí un primer comentario sería que los conceptos de paz, cultura de paz y ética del cuidado son como interdependientes y se relacionan en muchos sentidos. Quizá los planteamientos de la mesa nos muestran la importancia de repensar los conceptos más allá de un campo disciplinar específico y nos exigen, nos conminan pensar y también imaginar, intervenir, actuar en consecuencia desde una perspectiva transdisciplinaria, incluso que trasciende con mucho lo teórico. Por ejemplo, lo que se decía sobre la interculturalidad, en el caso de la ponencia de Guerrero, las dos ponencias sobre el cuidado, atraviesan la dimensión ética, política y jurídica, ¿no? Entonces, esto creo que es una cuestión muy importante. Y dos,
preguntas, primero un comentario sobre el cuidado. Yo creo que quienes ha tocado, nos toca en algún momento el cuidado desde una perspectiva personal, a partir, en mi caso, de que mi padre tiene una enfermedad crónico-degenerativa, vasculitis ANCA. Entonces he visto el deterioro, bueno, en la familia lo vamos viendo, el deterioro cotidiano que tiene, pero también la necesidad de que él haga actividades, ahora moviéndose en silla de ruedas, más allá de pues, las consultas al médico y exámenes médicos. Y lo que nos topamos es la enorme dificultad que tiene el entorno para el cuidado de los adultos mayores y de las personas con capacidades diferentes. Entonces, como que las ciudades, y casi me he topado con, no solo en la ciudad donde vivo, en Zacatecas, sino muchísimas ciudades, Querétaro mismo, Guanajuato, incluso en otros lugares como Antigua, Guatemala. Pues es súper difícil el traslado de personas que no puedan moverse eh, de manera autónoma. Entonces, como que habría que pensar el cuidado también desde una perspectiva que vincule el espacio, qué se podría hacer al respecto. Y respecto a la interculturalidad, lo que me surge es, ¿cómo podemos pensar esta noción de interculturalidad desde una perspectiva, por ahí lo mencionaba el compañero de Guerrero, de respeto a la diferencia, sin que esa diferencia se traduzca en desigualdad? Generalmente en México traducimos las diferencias culturales a partir de la monocultura hegemónica como formas de desigualdad, perdón, e incluso precariedad. Gracias. Para la pregunta de el doctor Sigfredo, no sé si... Ah, bueno, Luis, veo que abriste tu micrófono, si gustas contestar y luego Diego. Sí, no sé si quiere alguien más tomar la palabra, también es un diálogo, si a alguien se le ocurre algo más. Sí, mejor. Bueno, sí, digo, te tomo la palabra y mantengamos en mente la idea que puso Sigfredo sobre los espacios. A mí me gustaría también añadir el hecho de que el espacio público no somos solamente los humanos, ¿no? O sea, este diálogo está girando en torno a una perspectiva antropocéntrica y en el espacio público también tenemos otros animales como son los perros, ¿no? O sea, no sé si alguien tenga una idea, una noción de cómo podemos tratar este tema, porque también es un tema de políticas públicas, es un tema que yo no, digo, desconozco de materia en derecho. Yo no sé si el Estado se preocupe o no, pero la materialidad de las cosas es que no se preocupan porque por lo menos en Querétaro tenemos un problema grave de animales en situación de calle que además se replica, ¿no? Digamos, es autopoyético porque los animales al no esterilizarse se reproducen y se reproducen y se reproducen y al final de cuentas nadie se responsabiliza de. Entonces, las ideas ahorita serían lo que nos plantea el doctor Sigifredo, ¿no? Cómo es que también debemos de pensar en lo público como este cuidado de aunque haya discapacidad, las personas necesitan accesibilidad a la ciudad y ahí se les está descuidando. Y lo que yo planteaba, como es esto de los animales en situación de calle, tanto gatos como perros, que es lo más común, que no son los únicos. Y si alguien más quiere abonar, le doy la palabra a Luis y después la doctora, perdón, Diego y la doctora Heidi veo que también tiene la mano levantada, entonces seguimos ese orden. Bueno, aquí quiero retomar a Nancy Fraser con el capitalismo caníbal. Creo que toda esta pregunta
sugiere la necesidad de construir todo el sistema capitalista, ¿no? Y que está atravesado también, el Estado está atravesado por el sistema capitalista, ¿no? Como muchas veces el Estado o acceder a los puestos políticos se piensa como como una empresa más, ¿no? El hecho de que el presidente del municipio de Chihuahua pueda acceder a las licitaciones públicas y pueda decir a qué empresas se las concede, que curiosamente tiene participación dentro de esas empresas, no es gratuito, ¿no? Entonces tenemos que empezar a construir también estas figuras capitalistas dentro del Estado, que se piensa como una empresa pública, ¿no? Este, en ese sentido, en efecto, o sea, sí hay que reconocer que los diseños urbanos o los diseños de las ciudades son hostiles, sumamente hostiles, pero no son hostiles nada más porque sí o porque sea un error de diseño, ¿no? Sino que muchas veces el hecho de que sea un diseño urbano hostil es a priori, ¿no? O sea, la están diseñando de esta manera porque le conviene al capital y a incluso los mismos políticos, ¿no? En el sentido de que están generando y produciendo necesidades que en principio no teníamos. Y estoy hablando de personas que el derecho considera como capaces, ¿no? Eh, Porque es todavía más complejo para las personas que tienen alguna discapacidad. En el sentido, si a nosotros que tenemos las dos piernas podemos caminar, podemos transportarnos de una manera fácil, por lo menos aquí en Chihuahua se está produciendo la necesidad urgente de tener un carro porque no hay movilidad a pie o no hay movilidad en el transporte público porque se está empobreciendo y además se está tomando el modelo urbano de Estados Unidos, ¿no? En el que las distancias son enormes, se producen una serie de necesidades eh, muy variadas, ¿no? Que no teníamos hace un tiempo, que es, les digo otra vez, el acceso a los vehículos, el hecho de que ya necesitamos incluso purificadores de aire porque se está sobrecontaminando la ciudad, está produciendo una serie de necesidades que, pues, reitero, no teníamos, ¿no? Ahora en ese sentido, o sea, nosotros tenemos que gastar un montón de recursos para poder hacernos de estos otros recursos para podernos transportar, este, atendiendo al beneficio de los empresarios políticos, ¿no? Que acceden a poderse autodar las licitaciones, tienen la participación en las empresas. Ahora bien, a un discapacitado, desde luego, o sea, no voy a dejar de reconocer el hecho de que una persona en silla de ruedas no va a poder transportarse a un lugar simplemente porque no puede transitar por las vías, ¿no? Si un transeúnte que tiene todas sus capacidades para poderse transportar, le es inviable transportarse, ahora más una persona discapacitada, ¿no? Pero yo pongo el ojo en el hecho de que tenemos que deconstruir el capitalismo que está alrededor dentro del mismo sistema público. Sí, completamente de acuerdo. No sé, doctora o Diego, quien quiera, doctora Heidi, perdón, o Diego. Si quieres Adel- yo. Adelante, gracias. No, pues es que mi respuesta va un poco en la misma tónica de Luis, quizá porque estudia conmigo. Pero bueno, era un poco el decir eso, ¿no? Que precisamente el sistema que ponen o sea, el sistema capitalista o digamos nuestras economías actuales, lo que ponen en el centro pues es la productividad y no la vida, ¿no? En sentido estudio, porque lo que nosotros hacemos cuando cuidamos es que estamos cuidando vidas, ¿no? Y cuidar vidas, pues no solo significa darle como todos los elementos que se necesitan para la vida biológica, sino también para la vida espiritual, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces, efectivamente, cuando la vida productiva o cuando la producción es el centro y la vida sirve para la producción, pues todas las personas que no cumplen con estas condiciones, que por ejemplo está mediado por el capacitismo, pues no son prioritarias, ¿no? Para la organización económica. Entonces, como nuestras ciudades y más algunas ciudades que otras, ¿no? Como comentaba Luis, ¿no? Aquellas que son más industrializadas, aquellas que promueven más la creación de industria, o sea, bueno, estoy reiterando, pero de maquilas, de todos estos, pues la prioridad no está ahí. Y ahí también tiene que ver esto que comentaba sobre los pases, ¿no? Precisamente cuando, por ejemplo, el Estado o los municipios te pretenden otorgar, por ejemplo, transporte
adaptado, ¿sí? Y te dicen, no, nosotros pasamos por ti a tu casa para llevarte a tu lugar. Con eso se desentienden posteriormente de todo lo otro que implica, ¿no? Tener una ciudad, por ejemplo, caminable, ¿no? Y cuando digo caminable no me refiero a las personas que caminamos con piernas, sino precisamente la silla de ruedas, ¿no? O las personas que andan en silla de ruedas, pues también tienen derecho al paseo, ¿no? ¿No? En el sentido de la realización de su propia vida, ¿no? ¿Por qué? Porque nuevamente, cuando pones en el centro la productividad, el ocio, ¿no? Como darte tiempo de pasear en un parque o de caminar por las calles, ¿no? O irte caminando a comprar un bolillo, para el susto, ay, para el susto, para el susto que te va a dar caminar por esas calles, ¿no? Este, pues no te lo garantiza, no es posible, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque el ocio, nuevamente, ¿no? El tiempo libre, el disfrute de la vida, no es parte de las agendas económicas, ¿no? Y por eso, pues las ciudades no crecen pensando en la atención de esos satisfactores, ¿no? También es la razón de que el capacitismo se convierte en un criterio de exclusión, ¿no? Por ejemplo, y de buena onda también, ¿no? Porque decimos, ay, no, vamos a poner los cordones estos para las personas ciegas, ¿no? Y que los bastones puedan acompañarlos, ¿no? Pues que puedan guiarse, ¿no? Con ellas. Pero como no lo hacen considerando a las comunidades de personas con discapacidad, es decir, no se le cuestiona, no se le interroga a una persona ciega si la guía para su bastón es adecuada, entonces, pues se vuelve imposible, ¿no? Que puedan tomar transporte público, que puedan andar por las calles o por el metro con la comodidad o con la garantía necesaria porque no se les consulta, ¿no? Simplemente se taponea las deudas de cuidado, ¿no? Diciendo, se hace esto, hay rampas que ni siquiera tienen los ángulos adecuados, ¿no? Para una persona que anda en silla de ruedas. O les ponen elevadores, pero no hay rutas alternativas, por ejemplo, cuando se va la luz. Y en un país como el nuestro, en donde la luz no es precisamente algo que esté garantizado, ¿no? Porque puedes durar tiempo sin luz, ¿no? Digamos, no casos dramáticos, ¿no? Como sucede, por ejemplo, ahorita en Cuba, ¿no? Pero imagínate tú si de eso dependiera totalmente nuestra accesibilidad, ¿no? Entonces, lo que dejas es inhabilitado. Y bueno, es que tengo muchas cosas que decir. Es que yo pensaba que nosotros vivimos, bueno, yo me caí hace un poquito más de un año y me fracturé el peroné. Entonces estuve bueno, pero fue un drama. Lo que les quería contar es a propósito de lo del servicio médico, que te dan el servicio, pero no te garantizan salud, ¿no? No fue un drama porque ellos decían que era un esguince, pero resultó ser fractura después de, no sé, 7 evaluaciones, ¿no? Entonces, yo lo que pensaba estaba en la segunda ocasión en urgencias y veía gente que pasaba y pasaba y pasaba, que tenía lesionado o un brazo o una pierna, o le traía vendada toda la pierna, o traía esguince, así. Y yo decía, o sea, realmente nosotros vivimos en una sociedad de cojos y mancos, ¿no? Es decir, tus órganos externos como tal no son del todo funcionales en ciudades en donde hay baches, en donde hay topes constantes, en donde hay prisas, y además no tienes un servicio médico que te garantice el cuidado permanente, ¿no? O sea, la observación, no solo un buen diagnóstico, sino que efectivamente esté garantizando el cuidado. Y luego además, súmale el hecho de que tú no puedes faltar al trabajo porque te van a descontar el día, dado que no tienes garantías laborales, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? O sea, pero todo eso, si te fijas, es porque lo económico está en el centro, ¿no? De nuestras vidas y no la vida como tal, ¿no? Entonces, hasta que no invirtamos ese modelo, como decía Luis, el cuidado no va a estar dentro, ¿no? De estas estrategias, ¿no? Decía Virginia Held, ¿no? Que la sociedad de cuidados aparece de manera pospatriarcal, ¿no? Y ahora, pues lo que decía Luis es que sí, y poscapitalista también. ¿No? Y esto también tiene que ver con lo que tú decías de los animales en condición de calle, ¿no? Porque pues este capitalismo también es especialista, ¿no?
O sea, es extractivista, es irresponsable ecológicamente, ¿no? Y por lo tanto también especialista, ¿no? Entonces, la vida de los animales en condición de calle, pues, o sea, antes era bastante común. Yo me acuerdo cuando era niña, pues, había un montón de perros en la calle en Ciudad de México, ¿no? O sea, pero toda la colonia o toda la calle se encargaba de sus cuidados. O sea, les daban agua, les dejaban comida, lo pasaban y los acariciaban, ¿no? Había como todo el mundo se sabía su nombre, ¿no? Era para que, o sea, pues se le pertenecía a la calle, ¿no? Pero ahora el perro de que vive en la calle o el gato que vive en la calle es desamparado, ¿no? Está desamparado. O sea, nadie sabe si se llama, si tiene nombre, si no tiene nombre, pero esto obedece a la misma lógica económica, porque la gente ya no habita sus calles, ya no habita sus colonias, porque nos estamos trasladando frecuentemente al trabajo. Nuestros hijos ya no viven en la colonia, ¿no? Estudian en otro sitio, en que nos quede cerca de la escuela o cosas así. Entonces esto, bueno, redunda en el mismo modelo, ¿no? Y ya, creo que abarque todo. Gracias. Sí, muchas gracias, doctora. A mí me gusta que poco a poco el diálogo se dirige hacia justamente al postcapitalismo, ¿no? La superación dialéctica de las contradicciones que tiene este sistema sociopolítico, económico. Porque sí, de hecho lo mencionó este Luis, ¿no? El hecho de que el sistema capitalista instrumentalice al Estado es lo que nos tiene como nos tiene. Cuando el Estado supere esta contradicción y sea el Estado el que instrumentaliza el mercado, vamos a estar bien, ¿no? Deng Xiaoping decía, el mercado es un pésimo amo, pero es un excelente esclavo. Necesitamos ampliar un poquito más nuestros conocimientos sobre el poscapitalismo, ¿no? No sé si Diego quiera contestar, de lo contrario, doctora, que nos apoye con su participación. Sí, solo un comentario muy breve y rápido, ¿no? Eh, yo antepongo que no podemos hablar de paz precisamente si no hablamos de dignidad. Y para tener ese piso mínimo de dignidad, pues tenemos que tener el respeto a la vida. Tocando en las preguntas de hace rato sobre la diversidad, sobre la ritualidad y sobre la resistencia, precisamente a través del cuidado o, o la conservación de estos saberes, nos dan esa resistencia. ¿Por qué? Porque precisamente esos rituales es es un ver a la naturaleza como un complemento, no como un bien de consumo a explotar. Entonces, si nosotros entendemos que debemos de respetar la vida, debemos de respetar nuestro entorno, respetar la biodiversidad, respetar a nuestro medio ambiente, porque de lo contrario es un suicidio lo que estamos haciendo. Nos estamos autodestruyendo. Y, y si seguimos con esa lógica, pues no hay futuro para la paz. Realmente no hay este planteamiento posible. Entonces, hablar de ritualidad, hablar de prácticas ancestrales, es una forma de resistir y entender que no todo se resuelve bajo un modelo económico. Eso es. Gracias, doctora Ángela. Pues yo nada más quería como abonar dos cosas al super diálogo que estamos teniendo, que agradezco mucho. El primero es, voy a ir como por orden de aparición, primero como retomando esta parte pues de las otras especies con las que convivimos en la ciudad, ¿no? De repente también la forma en que abordamos la problemática parece que sigue estando dentro de la lógica del no cuidado, ¿no? Porque de repente me preocupa mucho este asunto de cuando decimos, bueno, es que hay una problemática social con los perros en la calle y hay que esterilizarlos. Y entonces yo digo, oigan, pero, ¿quién nos da la autoridad de estar seleccionando naturalmente a los perros? O sea, porque lo que estás haciendo es intervenir, ¿no? En el proceso evolutivo de esas otras especies. Entonces, como que ahí nos falla la primera fase que plantea Tronto para el cuidado, ¿no? O sea, espérate, ¿cuál es la necesidad? No tuya, pues, ¿no? O sea, ¿cuál es la necesidad de las otras especies, pues? Y se conecta directamente con lo que acaba de decir Diego, ¿no? O sea,
En la medida en que no podamos reconocernos como una especie más dentro de todo el bioma planetario, pues evidentemente vamos a seguir con esta idea de que somos la especie supra, non, plus, ultra, ¿no? Y que está posibilitada y además tiene el derecho, ¿no? Casi, casi que la responsabilidad divina de administrar la vida. Pues, ¿qué pasó, no? O sea, es como una percepción muy, pues muy occidental, ¿no? Muy cristiana, pues muy fea. Ay, sí. Entonces, en ese sentido también, cuando nos replanteamos esta otra ontología relacional, empiezan a surgir pues planteamientos tales como los del poshumanismo, ¿no? Que nos permiten como situarnos en una lógica diferente, en una lógica relacional y que tiene mucho que ver con las formas alternativas que tienen muchas de las culturas originarias, ¿no? Que era precisamente esta vinculación entre nosotros y la naturaleza, no viéndolo desde una perspectiva distinta, ¿no? Y específicamente en las teorías que tienen que ver más con el marxismo, para retomar también un poquito lo que nos decía Said y el énfasis que hace en este asunto de las condiciones materiales de existencia, pues también es replantearse dentro de la teoría crítica este asunto de la fractura metabólica, ¿no? De las que hablan actuales investigadores dentro de la teoría crítica, ¿no? Que Marx lo planteaba más o menos como este asunto de que la producción capitalista rompe con los ciclos de la naturaleza, ¿no? Pero no solo eso, pues, o sea, no solo eso, porque entonces seguimos planteando como esta dicotomía naturaleza versus humanos, ¿no? Y entonces seguimos reproduciendo la lógica que bien apuntaba Diego, que era este asunto de pensar a la naturaleza como una mercancía. Entonces, en ese sentido, replantearnos el mercado implica también replantear que no es central, como bien decía Heidi, ¿no? O sea, lo central no es la economía, lo central no es pensar cómo producir, sino lo central es transformar nuestra interacción incluso con el bioma para entonces reproducir interacciones mucho más cuidadosas, ¿no? Yo creo que en ese sentido tendríamos que estarnos replanteando todo esto y nos ayuda, como también señalaba Heidi, estas ontologías relacionales de alguna manera se están manifestando ya y están guiando la reflexión, ¿no? Entonces, bueno, era como eso, aportación, pequeña aportación. Gracias, doctora. Fer y luego Rick. Gracias a todos y todas por esta conversación. Mi pregunta va enfocada principalmente a Diego y es sobre cómo podríamos el resto de personas aprender sobre estas prácticas y si ves, no sé si decir correcto, pero si ves bien el que a pesar de que no pertenezcamos a esta comunidad, podríamos de alguna forma replicar estas prácticas, porque me parece muy valioso el que hasta el nombre, ¿no? Que tiene esta práctica, que pudiésemos aprender de ella para, no sé si la palabra es replicar, pero sí reproducirla en otros espacios. Sí, te contesto. Mira, yo creo que quizás no replicar como tal, ¿no? Pero yo creo que la fórmula es muy básica, ¿no? Digo, si no construimos a través de la empatía, pues simplemente no construimos nada. O sea, es simplemente vernos como humanos, vernos como personas y sentir esa necesidad de que nos estamos haciendo un mal, ¿no? O sea, ver, también preocuparnos de cuánto estamos invirtiendo nosotros para que se den esas condiciones de paz, ¿no? Para que se den esas condiciones de comunalidad, de buena armonía, ¿no? De tolerancia sobre todo. Entonces, yo creo que más que reproducir tal cual un ritual, no, yo creo que es aceptar que necesitamos cambiar nuestra forma de ver las cosas, ¿no? Como lo decía Ángela hace rato también, ¿no?
Sí, muchas gracias, Diego. Rick, ¿estás por ahí? Hola, ¿qué tal? ¿Se me escucha bien? Sí. Em, yo quería hacer una pregunta respecto a el tiempo, o lo que podríamos llamar una ontología temporal, cómo experimentamos el tiempo en relación a los cuidados. Me explico. Cuidar requiere, desde mi perspectiva, detenerse. La prisa, el movimiento acelerado, conlleva movimientos de aplanamiento ontológico, o sea, pasas rápido por el sitio, ¿no? De hecho, bueno, hay muchas reflexiones en torno a esto, por ejemplo, el tema del turismo como un aplanamiento de las visitas, o sea, se vuelve una dinámica de visito aquí, visito allá, recorro este otro lugar y como que la finalidad es recorrer el mayor trayecto posible antes que quedarte en un sitio, a explorarlo, ¿no? Explorar esa pequeñez. De hecho, hay posturas ya en la filosofía que yo he podido encontrarme y que de hecho de ahí viene esta idea. Una de ellas es el repliegue epistemológico, ¿no? Que le llaman esto de, oye, quizá la ciencia ha ido muy rápido, ha intentado entender el mundo de manera como muy superficial, ubicadas, o sea, tratando solamente de rastrear sus componentes funcionales, pero como que lo que nos hace falta en lugar de ir más rápido, en lugar de acelerar, es regresar, ¿no? O sea, un repliegue. Regrésate otra vez a la contemplación. Bueno, lo pongo en la pregunta va más o menos en cómo la precarización de la vida, el ritmo del capitalismo, estas aceleraciones tecnológicas que lleva todo el tiempo, este imperativo que nos venden, que nosotros tenemos que estar siempre actualizados, a la vanguardia, ahora ya tenemos que saber IA, ahora ya tenemos que saber soft skills y no sé qué tanta cosa en inglés. Y este imperativo, y en los trabajos se reproduce, o sea, en el trabajo siempre hay esta dinámica de tienes que ir rápido, tienes que hacerlo todo, tienes que lograrlo, tienes que llegar a la meta, tienes que crecer. Hay unos mandatos ahí evidentemente funcionales al capital, pero para mí son contrarios precisamente al cuidado. O sea, precisamente violentan porque anulan, no te dejan detenerte un pedacito de tiempo a observar que quizá el compañero o la compañera no está bien o no ha desayunado, no sé. Entonces, quería como hacer esta pregunta, si ven una relación de las condiciones materiales, temporales también, de cómo lo estamos viviendo y cómo eso nos mete en una dinámica en la que el cuidado se hace cada vez más difícil. Y ya por último, para cerrar, la cuestión de la urgencia. Ya bueno, entre que se nos ha vendido y entre que es verdad las urgencias del cambio climático, las urgencias que si la no sé qué número extinción masiva, y nos pone en un momento de emergencia. O sea, pensar con cuidado luego es muy difícil en estos contextos de saturación, de estrés, de si no hago algo ya, si no actúo ya, si no empiezo la revolución ya, quizá no tenga un día para mañana. Y me parece que ese también es uno de los éxitos como de esta temporalidad acelerada del capital, ¿no? Hacernos pensar que ya perdimos el mundo y que no hay nada que hacer y que tenemos que actuar con prisa. Pero bueno, eso era todo. Gracias, Rick. Luis, veo que estás levantando la mano. Adelante, por favor. Sí, ¿sabes? Me resuena mucho ese concepto que utilizas. Ya lo utilizaba Heidegger, ¿no? Con el concepto de serenidad y ya lo han utilizado otras filosofías, por ejemplo, las filosofías orientales, ¿no? En el taoísmo tenemos ese principio, está el principio del Wu Wei, que es el principio del arte de actuar sin actuar, ¿no? Que es el principio de no forzar o el pararte a no hacer nada precisamente para poder reconocer el momento en el que una persona o algo necesita ese cuidado, ¿no? Necesita ese actuar, pero muchas veces no lo sabemos ni siquiera reconocer porque no nos detenemos a pensar, ¿no? Y quienes se ven beneficiados del hecho de que no podamos pararnos, pues otra vez volvemos al tema del capital, ¿no? Que el hecho de parar para el capital o para el capitalismo es un privilegio, ¿no? Es un lujo, el ocio muchas veces, ¿no? Que es algo que solo la persona que tiene el recurso puede costearse muchas veces, ¿no? Pero a nosotros que estamos precarizados muchas veces nos exige el estar cumpliendo con horarios y con tiempos y con plazos este, sumamente urgentes, ¿no?
Y parece que tenemos más una cultura de la urgencia que una cultura de la serenidad, una cultura de la contemplación o una cultura del cuidado, ¿no? Volvemos a, este, y eso se extrapola incluso, lo podemos ver en el sistema de salud, en el sector salud, que vuelvo a mencionar al IMSS, ¿no? O sea, no tenemos una cultura de la salud o una educación para los médicos en el que busquen la prevención a través de una prevención larga a lo largo de la vida, sino que nada más están preparados para atender las urgencias y muchas veces ni siquiera están verdaderamente capacitados para atender las urgencias, ¿no? Este, pero eso impacta incluso en temas del sector salud. Ahora bien, yo sí considero que es importante, ¿no? O sea, dentro del taoísmo tenemos este principio y suelen decir que la única manera de nosotros poder direccionar nuestra vida, nuestra sociedad, es en el momento en el que nosotros pausamos, nos detenemos a pensar y a ver hacia dónde vamos a direccionar nuestros propósitos, nuestro accionar, ¿no? Sería eso. Muchas gracias, Luis. También agradecer bastante a Alejandro. Digo, se despidió en el chat, pero muchísimas gracias a los ponentes, doctora Heidi y Diego. No, agradecemos bastante las ideas que traen a la mesa, porque si, como ven, hay, hay mucho de dónde jalar, ¿no? Y también hay mucho hacia dónde dirigirnos. Estamos, bueno, concluimos entonces esta mesa. A los participantes también les agradecemos bastante su asistencia y su escucha, así como a quienes participaron su participación. Les invitamos a estar al pendiente pues, de las redes de todas las universidades que están participando para que acudamos a las diversas actividades que todos realizan y seguir con este diálogo y formar esta comunidad, ¿no? Que es tan necesaria en estos tiempos. Muchas gracias.